Nosotros pasamos de tener 180 fallecidos, lamentablemente, en el 2020. Llegamos a enero y tuvimos 255. En febrero logramos bajar porque redujimos la movilidad y llegamos a 170. En marzo ya tuvimos 300 y pico y en abril tenemos 1.600. Sí, mostré ¿no? una gráfica recién. Entonces, naturalmente, pasamos de ser un país donde tenía una administración o un manejo de la pandemia muy bueno a estar en el podio de los peores, ¿no? Hoy somos tapa del New York Times. ¿Y eso es culpa del gobierno? Yo creo que es multicausal. Ahora, estoy convencido de que el gobierno podía haber tomado más medidas. De hecho, el GACH el 7 de febrero le planteaba tomar más medidas, la necesidad de tomar algunas otras medidas. El gobierno se ha atado a una estrategia que, desde mi punto de vista, hay que cambiar la estrategia. ¿Qué habría que hacer? Porque hay que tratar de reducir más la movilidad. El 20% de los trabajadores en Uruguay deberían ser licenciados por salud, porque tienen comorbilidades, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esas plata, personas, obvio, ¿no? Hay plata ahí a poner. es que no hay reducción de movilidad sin compensación económica. Ajá. Esto lo demuestra la realidad. ¿Y eso cuánto sale? Es evidente. Esa propuesta concreta, ¿cuánto costaría? Bien, ahí la gente ya ha aportado al Banco de Seguridad Social y por tanto lo que pasa a tener es el seguro de enfermedad. ¿Bien? Entonces, Porque esa es la licencia por enfermedad que el gobierno decretó para los mayores de 65, Sí. pero no para las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Que seguramente si se contagian van a agudizar o a tener un cuadro agudo de esa situación. ¿Y esa baja Por de ejemplo, movilidad sería suficiente para evitar esta bueno, no, ahí hay presión? un 20%, pero hay otras medidas más a tomar. Podrían haber otras. Por ejemplo, nosotros tenemos que volver. Hay algo que dijo el Sindicato Médico y la FEMI cuando fue a la Comisión de Seguimiento del COVID, que para mí es una gran frase. Tenemos que volver a marzo del 2020. En marzo del 2020, ¿qué hicimos? Logramos construir una licencia especial de la construcción. 40.000 trabajadores dejaron de ir a trabajar a partir de una licencia especial. En este año no hemos convocado a una reunión donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores y ver qué trabajadores, qué sectores. Por eso nosotros pedíamos diálogo, para ver en qué áreas podemos compensar esas situaciones. Yo lo que digo es que lo que tenemos que lograr es generar algunas licencias especiales en algunas áreas de trabajo, ir a una restricción, por ejemplo, como lo hicimos el año pasado, donde restringimos algunos comercios, y eso tiene que ir acompañado de ciertas compensaciones económicas. Si no, es imposible. Acá hay que elegir. Acá hay que elegir. ¿Sí? Entre Claro. salir con los motores, como dice el gobierno, si los motores de la economía, si su combustible va a ser la desigualdad, yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que elegir entre la deuda social o la deuda pública. Y los estados se están endeudando en el mundo para asistir económicamente a esta situación. Te voy a responder con lo que dice el propio gobierno. Sí. Escribió un documento, se lo dio a los inversores internacionales y en la página 10 del documento dice: Sí. el Uruguay es el país de América Latina, el segundo país de América Latina con más reservas internacionales. El Uruguay bajó la deuda bruta del Estado uruguayo de 80 a 55%. ¿Vos decís que dice un discurso acá adentro y otro para afuera? Bueno, está en el documento y está colgado en la página de presidencia. Pero también ¿no? dice... Y también dice esto. Sí. Y también dice en la página 8, creo que es. En la página 8, yo lo tengo bien estudiado eso, porque hasta ahora ninguno del gobierno ha podido rebatir ese documento que está ahí. En la página 8 dice: el Uruguay es el país con mayor formalización del trabajo en América Latina. Esos mismos que dijeron después en marzo: ay, no sabíamos que había un 25% de informalidad. Son los mismos que escribieron eso, ¿a quiénes? A los inversores internacionales. ¿Por qué? Porque a eso no le puedes mentir. Tienen estudios jurídicos y tienen contadores que estudian la realidad económica. El Fondo Monetario Internacional en febrero dijo: el Uruguay tiene una situación financiera envidiable. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto yo? ¿El Uruguay puede gastar 5 puntos del PBI, endeudarse? No. Pero lo que nosotros estamos planteando es que vos tenés una realidad en donde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas el año pasado dijo: van a caer 100.000 compatriotas en la pobreza, salvo que se compense con 0.5 del PBI. ¿Qué pasó? No se compensó de esa manera, no se pusieron esos recursos, fueron escasos y hoy tenemos 100.000 compatriotas en la pobreza. 35.000 niños que van a tener problemas de talla, van a tener problemas de hambre y va a ser un problema para el futuro. En definitiva, yo creo que el gobierno construyó sobre los errores del Frente Amplio, ¿no? Sobre las dificultades que había en el país. Estrategia política. Y construyó un discurso, generó una coalición lo más amplio posible con varios instrumentos, algunos fracasaron, otros no. Novik el otro día fue a la reunión, pero fue un intento fracasado, digamos, de generar un espacio de esa manera. La alternativa fue otro espacio, es decir, Sí, la gente apostó a ese cambio. lograron construir eso, Sí. ¿verdad? Y se pararon sobre determinadas propuestas, ¿no? No le vamos a meter la mano en el bolsillo a la gente, Sí. ¿está? Cayeron los salarios en el Uruguay, ¿no? No, venía cayendo con ustedes. No, cayeron los salarios reales. No habían caído los salarios reales en la época del Frente Amplio. Hubo una política actual de la política económica que dijo: hay que hacer una reducción de los salarios reales. Cayeron los salarios. Aumentaron las tarifas,
¿verdad? Y aumentaron los impuestos. El gobierno tomó 9 decisiones tributarias. Espera. Dale. ¿Las tarifas aumentaron? Porque el tarifazo, no aumentaron las tarifas. Aumentaron las tarifas En por términos arriba. reales, no. Sí. No aumentaron las tarifas. Eso hablarlo con tus economistas, Sí, no sí. aumentaron. Después, los salarios, ¿vas hablando de Casero? ¿Los salarios me estás comparando con un año de pandemia? Sí. O sea, ¿te parece leal pegarle al gobierno porque eso aumentó el salario real con el país paralizado durante meses? Yo lo que creo es que eso es lo que llevó a que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que viven de venderle a los uruguayos, lo que terminó pasando es que el consumo cayó en este país. Pero le hubiera pasado a ustedes, le hubiera pasado a cualquiera, Pacha, no sea malo. Yo no bajaría los salarios en ese momento. En un momento de pandemia, no bajaría los salarios. De hecho, es lo que te recomiendo a todo el mundo. En un momento de pandemia, no afectes el ingreso de la gente. Pero si no te entra plata, ¿el del kiosco cómo paga? O sea, se funde. Ahí hubo una política. Mira, cuando vos bajás los salarios, es como poner un impuesto al salario y repartirlo entre las empresas. ¿Verdad? Sí, queremos Más o menos. así. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Yo te bajo el salario, quiere decir que la empresa te va a pagar menos por tu trabajo, ¿no? Y va a obtener un beneficio mayor. Hay empresas que le fue mal, ¿verdad? Entonces a esas empresas seguramente haya que apoyarlas, sean grandes, pequeñas o medianas. Pero hay sectores que le fue bien. ¿Vos cómo me explicás, por ejemplo, que el salario real de los trabajadores rurales cayera cuando en la soja y en la carne han tenido crecimiento económico en el 2020? Por una política económica del gobierno que dijo bajemos los salarios. Porque las pautas salariales puso el gobierno. Firmar contra la LUC hoy no es derogarla, ¿verdad? No, obvio. No, esa es la vieja discusión, si se da la oportunidad a la consulta popular. No, pero no lo planteo de eso. Ahora, simplemente digo que firmar no. Vamos a los Entonces, 80.000 firmas se juntaron Materia ayer, de seguridad. ¿no? Quiere decir que, pero primero esto, sí. Por la respuesta a Pablo, ¿no? 80.000 firmas se juntaron ayer el 1 de mayo. 80.000 se juntaron. Quiere decir que cuando vos explicás, cuando vos discutís con la gente, desde mi punto de vista las firmas están. El tema es si tenés la posibilidad de hacerlo en un momento en donde no hay espectáculos públicos, no hay actos. A mí me gustaría hacer 200 mateadas en el país para explicar cuáles son mis argumentos de por qué esos 135 artículos están mal. No lo puedo hacer. Me queda claro que vos estás a favor de la LUC. Totalmente, como la mayoría de la población. No sé si la mayoría de la población, pero si es esperemos el que proyecto vote. del gobierno que propuso... No, está bien, pero y yo la te gente escuché, lo votó por eso. ¿no? Yo te escuché, ahora vos me dejás responder. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con la LUC? Vos decís que la gente cuando votó el año pasado conocía el articulado de la LUC. No lo conocía porque la LUC cambió 3 veces. Estas cosas estaban. Pero cambió 3 veces. Dale. La Calle, después que ganó el gobierno, juntó a los miembros de la coalición y le presentó un borrador. Ese borrador los miembros de la coalición no lo llevaron, ¿verdad? Y entonces armaron otro y llegó al Parlamento otro borrador, ¿verdad? O sea, una nueva LUC. Quiere decir que la gente que había votado no se sabe bien qué votó. Y del Parlamento salió otra LUC, en el cual yo estoy cuestionando 135 artículos de 500. Estos que te leí los cuestionas todos. Eso los cuestiono. También cuestiono otros. Me gustaría que argumentes cualquiera de estos que me lo voy a argumentar ahora. El problema es que tenemos poco tiempo. Bueno, vos tenés poco tiempo, me hacés muchas preguntas. La Constitución de la República establece la necesidad de la libre tránsito de personas y mercaderías. ¿Bien? Entonces, ¿en dónde se aplica ese mecanismo? En una ruta nacional, por ejemplo, no se puede hacer un piquete en el Uruguay. De hecho, el gobierno del Frente Amplio estableció justamente y reglamentó eso de la Constitución para que no se prohíba en definitiva cortar una ruta nacional. ¿Y las calles ahora, cuando yo corto una calle, Nacho, si yo hago una marcha por 18 de julio, vos podés ir por Colonia. Yo lo que estoy haciendo con esa marcha es manifestándome en el espacio público, que es parte de la democracia, que es decir, llamando la atención a los ciudadanos, y para llamar la atención a los ciudadanos hago una marcha, hago pancarta, tiro cohete, grito, canto, y vos podés circular por las calles circundantes. Entonces, ¿por qué vas a declarar ilegítimo un piquete? Una manifestación se puede hacer. No, el piquete es ilegítimo. Siempre se puede hacer manifestación. Pero si yo corto la calle... No, si venís de una... Si me aplican ese artículo... Se habla con las autoridades, vamos a hacer una manifestación, como se hace siempre, van las motos, ponen vallado, hacen desvío, eso se puede hacer. No, eso no se puede hacer con la ilegitimidad de los piquetes. El piquete es otra cosa. No, el piquete es lo mismo. No existe piquetes en el Uruguay. Cortar una calle. Fíjate que los ciudadanos, vos que estás preocupados por la seguridad... Si no existe, ¿para qué joden con este artículo? No, puta, me pregunto yo para qué existe, por eso hay que sacarlo. Por eso hay que sacarlo. ¿Qué es un piquete? El piquete busca molestar. Por supuesto. Busca llamar la atención. Si no, llamar la atención. Sí, pero entonces, ¿qué haces vos? No estoy violando ningún derecho porque vos podés circular. El piquete. Pero cruzás por la otra calle. Pero el piquete te corta la calle. No, y cruzás por la otra. En una ciudad que es cuadriculada, más porque somos españoles, tenemos todo cuadradito así, ¿viste? Entonces, yo vengo por esta calle, está trancado por un piquete, doy la vuelta de una vuelta manzana. Bueno, entonces, ¿dónde está afectada mi libertad? No está. Es una tranza eso muchas veces, ¿no? A un tema de estrategia pero de ahí a afectar la libertad constitucional de la libre circulación, Nacho. Ese es un debate bien interesante. Acerca de si vos, en este contexto, tenías que ir por el camino largo, tenías que ir contra la LUC, tenías que ir contra todos esos artículos o contra otros. Ahora, ¿sabés qué pasa?
yo acepto la democracia. En la democracia discuto con mis compañeros. Está claro, pero también propongo, imagino que quiere propongo, volver y al... después te acuerdan, soy el primer soldado. Los artículos de seguridad no están en la reforma que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Hay algunos artículos. El agravio a la policía. Cavani dijo un saludo, gracias Negrito, y algunos pensaron que estaba agraviando a esa persona. Entonces, en una discusión... No, pero a ver, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir, si querés, con doctrina jurídica, y eso que yo no soy abogado, ¿no? Con doctrina jurídica. ¿El derecho penal en qué se basa? En un principio fundamental, de la objetividad. Yo te robé el celular, te robé el reloj, te golpeé, te lastimé, te llevé el auto. Es un hecho objetivo. Sí, si yo digo Milico hijo de puta, es un agravio, ya está, es objetivo. Es un agravio para Negrito él. no lo vas a llevar preso por decirle negrito, No sé, no sea malo. no sé. Pacha, hay vamos una arriba. aplicación. No, pero al no, final vamos arriba, no. No, yo no confío de todo. Yo lo que estoy diciendo es que frente a un ciudadano y un uniformado se pueden dar un conjunto de situaciones, como por ejemplo un montón de legislación, y hay mucha doctrina en esto, lo que sobre dice la es que no quede lugar a la que no quede lugar a la duda. ¿Por qué? Porque el policía tiene que saber, porque esto no es un problema solo del ciudadano. Pero después hay un juez. El policía tiene que saber, pero el policía tiene que saber si está dentro de la ley o está fuera de la ley, y el ciudadano tiene que saber si está dentro de la ley o fuera de la ley. Por tanto, el derecho, desde los romanos para acá, el derecho penal, es objetivo, no subjetivo. Está bien. Y todo derecho subjetivo se presta para el arbitrario. Pero el agravio... Fracasar en Eso esta está bien. juntada de 700.000 firmas es un revolcón muy fuerte para el Frente Amplio. Yo no creo que sea un fracaso si no se llega a la firma. ¿No No crees? lo creo. No. Pero no todo el frente quería, había muchos frentistas que no querían, ¿verdad? Pero después se resolvió. Sí, ahí se lo bien. llevó puesto Pero, Andrade a y ver, los sindicatos, ¿no? No se lo llevó puesto. Hubo un debate y hubo un acuerdo. Y dentro del acuerdo, vos siempre que acordás con alguien, sea en el Parlamento o con Cedés. otro partido, algo cedés. Yo pensaba que había que ir por el camino corto, no por el camino largo, por ejemplo, ¿no? Y quizás con un número más reducido de artículos. Perfecto. El movimiento social resolvió esto y está tratando de explicarlo. Y a mí me parece muy saludable, Nacho, que así como vos decís, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, yo te puedo decir, Obvio. los alquileres sin garantía, que es la mayor cantidad de artículos que están en el referéndum, son un error, porque no le sirve ni al que tiene una o dos casas para alquilar, ni al que está necesitando alquilar, porque yo soy un buen pagador y a los 30 días me tiran a la calle. Eso. Entonces va a haber gente en la calle. Entonces, hablemos de esas cosas. Ese punto ¿Cómo que... puede- ese punto, por ejemplo, me parece lamentable. Si vos pagás el alquiler, te tiran a la calle en un mes. Estás de patitas en la calle en un mes siendo buen pagador. Ahora, Y si te atrasaste en 7 días. Horrible. Vendí la promo diciendo el Pacha va a contestar quién es el Frente Amplio. En entrevista con La Nación, con el padre a quien conocemos Un muy bien. error terrible el presidente hacer eso, ¿no? Hay Un posibilidad de lograr estadista lo no mayor- debería hablar de política interna en un medio internacional y menos agredir a la oposición. No. Le corresponde al presidente decir cómo se construyen los liderazgos en otro partido político. No, pero Cuando tiene que es saber el- con quién hablar. No, porque No, cuando el Frente le él dice... sabe con quién tiene que Cuando hablar. el Frente ¿Con le quién dice... tiene que hablar? Y con el presidente del Frente Amplio. Sí, pero ya viste, cuando tiene que hablar con el Frente Amplio, habla con Orsi y con Pero Cosi. cuando yo tengo que hablar con la bancada del Partido Colorado, hablo con el coordinador de la bancada del Partido Colorado. No lo elijo yo. Está, pero hay una crisis de Porque liderazgo. en el hay frente. una parte que es importante. Yo creo que hay una crisis de liderazgo en el frente, sin lugar a dudas. Entonces vos decís que no tiene que llamar a Orsi y a Cosi, tiene que llamar a... No, para mí tiene que Miranda. llamar a todo el mundo. Y puede hablar con quien quiera el presidente. Ahora, si quiere hablar con el Frente Amplio manda a su delegación. Nosotros hemos pedido diálogo, una mesa de diálogo para poder ponernos de acuerdo en diferencias que tenemos y la necesidad de acordar. Y ahí el Frente va a designar quiénes van. Como el Partido Nacional va a designar quiénes van. Yo no le voy a No, decir a pero lo para blanco, hablar con el Pablo Iturralde presidente. no puede ser presidente del Partido No, Nacional. pero para hablar con el presidente. Sería una falta de respeto de mi Está, parte. pero tuvieron a Sereni, tuvieron a Tabaré Vázquez, Mujica y Astori están en retirada. Y ¿Por tanto, dónde va a venir el...? Astori acaba de presentar terrible proyecto de ley ahora que no lo quieren votar y es hacer que los que guardaron plata en los bancos en el 2020, ya sé. que son 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares de crecimiento de depósitos bancarios, que pongan un poquito. No, y el pero lo que gobierno dice no quiere Nacho